Bien, bien, gracias. Él es, Pati, sí. ¿es corto o es largo? ¿Es corto o es largo? ¿O es solo clases, 2 clases? ¿Cómo es? No, Digo, es si es bastante corto o es largo. largo. Sí, 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 Ah, sí, largo. Ah, eso es un manual. bien, bien. Sí, sí, sí. No nos vamos a llevar mucho tiempo, porque Bien. una parte de esto son cuestionarios. Pues es un manual bien hecho. Lo que pasa que él no nos dio, o sea, autorización para hacer copias. Entonces, pero sí para darlo. Tenemos toda la autorización para darlo, pero no para sacar copias. Se puede adquirir el material por internet, se puede pedir. El autor se llama, aquí está, José Luis González, ¿sí? Y se llama Machismo y Matriarcado. De hecho, tiene y tiene, que es el contenido de lo que yo les voy a dar, y tiene aparte que es para tomar apuntes. Son 2. Cuando viene el material, viene con viene con copias para la computadora, y viene con el manual del maestro y el alumno. Es así todo el paquete. Sí, es un material muy bien hecho. José González es como les decía, es sociólogo y politólogo. Es de profesión, él es un hombre, él vive en Miami. No, en Miami no, vive en otro estado de bueno, en un estado en un lugar de Estados Unidos, ya no sé dónde, pero yo me quedé hasta ahí en Miami. Bueno, y para hacer este material, el señor lo hizo vivir en cada lugar y hacer un estudio desde ahí estás. Sí, pero el host. Desde ¿cómo se llama? Desde la vivencia, ¿sí? Desde el estudio social, el comportamiento social y también el político. O sea, cómo es que en cada país se desarrollaba y había sido afectado el machismo y el matriarcado. Él es uruguayo y él vivió muchos años aquí en Argentina, vivió en Bolivia, vivió en Perú, vivió en Colombia, vivió en Ecuador y vivió en México. Y después en otros países también, porque de repente como que él pensó que nada más esta cuestión de aquí, de Latinoamérica, y sí ha afectado mucho más en Latinoamérica, pero no está libre Europa, ¿verdad? Porque quien nos conquistó fue Europa. Entonces, y bueno, aquí en Argentina, pues quien llegaron fueron europeos también. Entonces, es lo mismo. Es un problema espiritual, es una situación espiritual, y después la van a entender por qué. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad que hace? Se ve, ahorita vamos a ver así un poquito rápido, todo lo que es la cultura, cómo se adquiere, cómo es que se llega a esto, ¿sí? Cómo es que nos afecta.
en Latinoamérica principalmente. Y al entender que aunque Argentina fueron colonizadores, nosotros entendemos que como es un problema en el que de esa manera cautiva los corazones y los somete, los sujeta a algo que es muy tremendo, que es la orfandad, ¿sí? Eso es lo que el diablo quiso hacer en todo esto. Son las claves para sanar la cultura latinoamericana. Pues sí, ¿por qué? Porque se vive, le digo, aunque fue diferente la condición de Argentina, pero vive la misma condición. Entonces, por esa razón es que dijimos, esto no es de Bolivia para arriba, no, sino que como es una esclavitud espiritual, también le tocó a Argentina. Y él fue dentro de las cosas que él, por eso Dios lo hizo vivir en Argentina, porque él pensaba que no se daba de la misma manera que en los otros países. Pero no, él ahí es cuando se da cuenta y separa la orfandad universal y la orfandad latinoamericana, ¿sí? Pero ¿a causa de qué? Y eso es lo que ahorita vamos a verlo rápidamente y cómo es que podemos sanar desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Vamos a empezar desde donde comenzó y lo que causó y cómo fue la estrategia del enemigo para hacerlo, ¿sí? Es desde la conquista. Dice, ciertos aspectos de nuestra historia durante el siglo, ¿sí? de nuestra fundación. Patrones malsanos establecidos en el siglo XVI. Fíjense, estos patrones malsanos se establecen desde el siglo XVI. ¿Qué hace? Muchos persisten en nuestra sociedad latinoamericana contemporánea. No es algo que diga, no, fue entonces que pasó, que sucedió. Y ustedes se van a ir dando cuenta. ¿De qué manera afecta la cultura? ¿Sí? La familia, si ustedes se dan cuenta aquí, hay una ruptura, una cadena fuerte que era la familia, pero ahí es donde repercute todo, ¿sí? De liderazgo. O sea, ¿dónde es más afectada por medio de estos patrones culturales, familiares y de liderazgo? Entonces, ahí deja sin posición, fíjense, sin autoridad delegada a los maridos. Pero fíjense cómo es toda la estrategia. Es interesante poder ver todo la forma como se hizo y los síntomas que presenta y lo que Dios ofrece después, porque no nomás nos quedamos en la tragedia, gracias a Dios. 3 espíritus diabólicos que afectan a todos los seres humanos. El espíritu del engaño, ¿sí? De engaño. El espíritu de prepotencia, que es orgullo finalmente, y el espíritu de rebeldía, que ese lo conocemos y sabemos que por el engaño es que fuimos cautivos como personas, como seres humanos. La prepotencia para yo asimismo hacerse ver, notar y sentirse alguien, y la rebeldía que es hacia toda autoridad. Esos son los 3 espíritus más fuertes que nos gobiernan, ¿sí? Que imperan en nuestra cultura. En el siglo XVI, circunstancias extraordinarias de la conquista. Distancia entre la metrópoli y los inmensos territorios coloniales. O sea, ahí vemos cómo esto se expandió. Había una gran distancia, ¿sí? Entre los colonizadores y los indígenas, y sin embargo les afectó de manera muy, muy tremenda.
Dice, en el siglo XVI, circunstancias extraordinarias de la conquista. El azaroso y duro viaje por mar duraba 3 meses y luego había que recorrer largas distancias en caballos y carruajes para llegar a los lugares donde estaban las poblaciones. Así fue como lo era. Dice, en el siglo XVI, circunstancias extraordinarias de la conquista, una población mayor que la de Europa habla de centenares de lenguas y dialectos indígenas. O sea, ellos llegan y se enfrentan a una población mayor, ¿sí?, que la europea, pero con lenguajes totalmente ajenos a ellos, ¿sí? Pero fíjense lo que hacen. La desigualdad social, ¿sí? Ahí es lo primero que ellos imponen, la gran disparidad social entre el conquistador y la población indígena. ¿Qué hacen ellos? Ellos, obvio, ponen una desigualdad social. Estos son los indígenas, pobres, ignorantes, nada que ver con ellos, y entonces ellos se sienten casi dioses, ¿sí? Y comienzan a enseñorearse de ellos. El indígena tenía otra visión totalmente diferente a la europea, ¿sí? Tenía una mentalidad muy, muy distinta, muy distinta. ¿Por qué? Porque siempre las poblaciones indígenas trabajaban para un bien común, ¿sí? Y los europeos no. Los europeos ya cuando llegan, eso ya ellos lo habían pasado muchos siglos atrás, y entonces ellos lo ven de una manera individualista, ¿sí? Y entonces ellos veían por ellos mismos, ellos veían por la conveniencia de ellos, por los logros de ellos, por lo que podrían adquirir a través del indígena, que el indígena siempre trabajó en comunidad. Trabajaban, hacían todo para el bien de todos, ¿sí? Y para el beneficio de todos. Pero había una disparidad tremenda, existía una distancia abismal entre su civilización, entre su religión, su cosmovisión que tenían los europeos, ¿sí?, las costumbres y la tecnología también. Había una disparidad terrible, terrible. Aquí vemos, ¿no? O sea, las construcciones, las armas, las comidas, la religión, que ya estaba muy establecida cuando los indígenas tenían dioses, no tenían algo estructurado ni establecido como era la religión. Inclusive, pues sí, hasta los instrumentos musicales eran totalmente diferentes y más precarios también con los indígenas. Otra cosa que fue muy, 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 muy terrible fue la fe conquistadora, ¿sí? Viene el cristianismo, entre comillas, se convirtió en una fe conquistadora, nunca en beneficio para la persona, como Cristo lo había implantado, ¿sí? En contraposición al Islam. O sea, era otra cosa totalmente diferente. Para la iglesia militante, el servicio a Dios consistía en subyugar al pagano, ¿sí? Esa era la meta de la religión. La religión era subyugar, o sea, enseñorearse del indígena. Esa era la forma también como aún la religión venía a hacerlo. Era suficiente el acato extremo. ¿Qué hacían ellas? ¿Cómo subyugaban? A que debería de ser, ¿sí?, un acato extremo, aunque fuera, ¿sí?, no sincero y obligado. O sea, era impuesto totalmente, ¿sí? Se les leía
el requerimiento que se tenía que tener y ellos tenían que someterse a lo que la religión implantaba. Dice que ni la corona ni la iglesia pudieron controlar la conducta de los conquistadores en América. Y eso fue muy lamentable, porque si bien traían algunas bases morales o de convivencia, la corona las tenía y también la iglesia. Cuando traen a las personas, acuérdense que las personas que vinieron a conquistar todo Latinoamérica, la corona les dio a todos los presos, eran todos los delincuentes, ¿sí? Eran todos los delincuentes los que les dieron para que hicieran las expediciones. Total, así se deshacían del paquete, de mantenerlos, de sostenerlos, y se quitaban el problema ellos en sus países. Entonces, ¿a quién mandan? A la peor gente. A la peor gente, comandada por algunos pocos, ¿sí? Que no pudieron contenerlos, que en realidad no pudieron contenerlos. De alguna manera también lo mismo sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en Argentina. En la Primera Guerra, más que nada en la Segunda Guerra Mundial, también Europa, ¿a quién manda? En la Primera Guerra Mundial mandan a la gente que se quería venir a América a tener algo mejor que de lo que les había quedado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces les ofrecen venirse a Argentina. Y como era un país en donde no había mucha población, sino lo que tenían era tierra, y siguen teniendo, ¿verdad? Siguen teniendo una gran extensiones de tierra. En la Primera Guerra Mundial vino mucha gente normal, de escasos recursos, de muy escasos recursos, porque eso fue lo que les dejó la Primera Guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial mandan, ahí sí, mandan a muchísima gente que era también presos políticos, presos todavía de la Segunda Guerra, y entra en una crisis en la Segunda Guerra Mundial Europa porque no podían sostenerlos. Entonces, ¿qué hacen? Que ahí vuelven a pedir una amnistía, y la Argentina recibe a todas esas personas. Recibe a esas personas, pero ya no en las ciudades aledañas a Buenos Aires, ni a Mar del Plata, sino a la Patagonia. ¿A dónde envían toda esa gente? A la gran mayoría a la Patagonia, ¿sí? Y entonces los dan como desterrados y les dicen, bueno, allá toma la cantidad de tierra que quieras y vete a vivir allá. Esa es también una de las historias de Argentina, y eso fue tremendo. De alguna manera, ellos se vinieron más en porciones como de países. O sea, venían más grupos juntos de italianos, de franceses, de españoles, de checoslovacos, o sea, porque ya después de la Segunda Guerra, ya muchos habían estado dispersos, muchos que eran alemanes habían estado dispersos en otras tierras, les habían prometido, luego no les cumplieron, luego estaban muriéndose de hambre, y es cuando muchos de ellos se vienen aquí a Argentina. Bueno, ese es así en grandes, digamos, aspectos que yo estuve investigando de Argentina, de cómo es que llegan, y muchos llegan también en la Segunda Guerra Mundial en condiciones así. Claro que llegaron, y lo vemos en Misiones, lo vemos en la Patagonia, lo vemos en muchos lugares en donde también hicieron matanzas muy terribles.
muy terribles con los indígenas. En Misiones, inclusive a mí me dieron una iglesia cristiana evangélica, me dio un libro. ¡Ay! Es bien tremendo, bien tremendo, de cómo en un día mataron a todos los indígenas. En un día, ¿sí? O sea, los indígenas recibieron a toda la gente de Misiones, de Posadas, de toda esa zona, lo reciben, les dan tierra, les ayudan a hacer pues, como chocitas, hagan de cuenta, pero cuando ellos se dan cuenta de la ingenuidad también de los indígenas, en un día acabaron con ellos, en un día, ¿sí? En una noche. Y es muy impactante leer ese libro que me prestaron. Y de ahí es que, por eso es que en esa zona hay gente rubia, de ojos azules. De repente uno se encuentra y uno dice, ¡ay! ¿Qué pasó aquí, no? Así como que ves a la gente de Jujuy y ves a la gente de que hay una mezcla con bolivianos, con todo, pero de repente llegas a Posadas y llegas a Misiones y ves otra gente, ves gente totalmente distinta. Entonces uno dice, ay, ¿qué pasó aquí, no? Para mí fue así como un shock, porque yo dije, ¿y de dónde son? Y casi todos eran del norte de Europa. Entonces, les digo, muy impresionante cuando nosotros fuimos y de las cosas que hace Dios, ¿no? Porque era la primera vez que, ¿por qué me dan este libro? Porque era la primera vez en 100 años que había una reunión de mujeres en donde una mujer compartía. O sea, sí, yo. ¿Sí? Era la primera vez que en una iglesia bautista compartía una mujer. O sea, compartía un matrimonio, pero éramos Luis y yo. Era la primera vez. Y la primera vez que además, en donde el Señor en ese momento fluyó a través de palabra de ciencia, de una manera como ustedes no tienen una idea, y Dios empezó a mostrarme y a hablarles y a decirles pues lo que yo no sabía. O sea, imagínense que llega una mexicana, ¿sí? Y empieza a decirles, a hablarles, y Dios hablándoles, dándoles palabra y diciéndoles dónde está el corazón de sus hijos, qué hicieron con todo lo que yo les di, qué hicieron con todo lo que yo les bendecí, se quedaron con la bendición y olvidaron a quien los bendijo. O sea, fue terrible. Y yo no podía parar de hablarles y de llorar. Entonces yo no entendía, yo no sabía lo que estaba pasando, pero Dios hablándoles a través de nosotros, y después Luis también hablándoles a los hombres. No, fue algo, pero impresionante. De ahí sale un grupo, fíjense, el grupo era en la mañana de las personas adultas, ¿sí? De las personas mayores, con órgano, con himnario, con todo. Y en la tarde había la reunión de los jóvenes, ¿sí? Pero ahí sí se tocaba batería, ahí sí se cantaban canciones actuales, o sea, ahí era como otro tipo de servicio. Y hablamos a los dos, pero el de la mañana fue terrible, ¿no? Yo le dije, Luis, nos van a sacar a pedradas de aquí, ¿eh? Nos van a sacar de todo lo que el Señor les dijo, pero no podíamos pararnos. O sea, totalmente, de veras, conscientes de lo que sí, de lo que estábamos diciendo, pero totalmente ignorantes de todo, porque ni el lugar lo conocíamos. Y Dios hablándoles, y después
animando a los jóvenes a buscar a Dios, les hablamos mucho del señorío de Dios, de la obra redentora de Cristo, y de ahí sale un grupo, ¿sí? Porque saliendo de ahí ellos me decían, es que ¿dónde estudiamos lo que ustedes nos enseñaron? Entonces yo les di la dirección de CEMAC, yo les di la dirección, el teléfono, y de ahí sale Manantial de Vida, que es ahora, de Posadas. Cuando la última ELA que tuvimos en Carlos Paz, llegaron todos ellos, ¿sí? Con esta, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La hermana de... Lorena Pietrosuk. Exacto. Lorena, y entonces los junta Lorena y me dice, Pati, te quieren saludar. ¿Quién? Dice, a ti y a tu esposo. Dice, toda la gente que tú enviaste a CEMAC, aquí está. Oh, yo lloré como no tienen ni idea, porque resulta que Dios los movió a los jóvenes, ¿sí? Porque nunca habían escuchado de la obra redentora de Cristo. Nunca, nunca. Entonces, ellos querían aprender y querían saber, y de ahí sale ese grupo. Y ya casados, ya con hijos, ya con todo. Ay, fue hermoso. Y Pati se acuerda de nosotros, y yo fui el que le preguntó esto, y yo fui el que le preguntó lo otro, y fue hermoso. Pero, y ellos, las mujeres, en la mañana se juntaron y nos dijeron, queremos decirle que Dios la usó, ¿sí? Y como una obra redentiva, y le pedimos perdón a Dios, queremos entregarle las crónicas de cómo se fundó este lugar. Y entonces me dan ese libro. Y cuando me dan el libro, no, pues ahí yo entendí todo lo que Dios les había hablado. Y fue tremendo, pero tremendo. No saben yo cómo lloré. Yo me quedé a la mitad del libro. Y tuve que perdonar, y tuve que muchas cosas, porque fue muy doloroso, muy doloroso. O sea, yo dije, esa es la naturaleza del hombre, ¿sí? Si Dios no me hubiera rescatado, quién sabe qué hubiera pasado con mi vida o cómo sería yo, ¿no? Porque esa es la condición del ser humano cuando no conoce a Dios. Entonces era gente que no conocía, muchos de ellos no conocían a Dios, sino que después les mandan unos misioneros y conocen la palabra. Entonces uno ve también la misericordia de Dios, ¿no? A pesar de todo. Y bueno, es una larga historia, ¿eh? Es una larga historia de por qué ahí se sembró mate. ¿Por qué ahí es el primer productor de mate? ¿Sí? Porque se hacen hagan de cuenta, dos bandos. Cuando llegan y les hablan de la palabra, entonces se hacen como dos bandos. Uno, que ahí se daba hojas de tabaco. Crecían y lo era muy, muy buena tierra para las hojas de tabaco. Y otros les llevan el mate. Los cristianos, la gente cristiana, llega con el mate, con la hierba. Y entonces Dios les da a escoger y les dice, ¿qué van a cultivar? Esta tierra se las estoy entregando, pero ¿qué van a cultivar? Y entonces los cristianos deciden cultivar el mate, y los que no eran cristianos, sí, que tenían otras religiones, aparte de la católica, otras religiones, escogen el tabaco. Y al paso de los años, la tierra se agota con el tabaco, pero no con el mate. Por eso hasta el día de hoy, toman ustedes su mate gracias a la decisión de los hijos de Dios de obedecer la voz de Dios para ellos, porque les dijo, si ustedes cultivan la hierba, nunca se escaseará
por sus generaciones. Y tenemos el tabaco acá en Salta y en Jujuy. Así es, porque se Son los extiende. grandes productores de tabaco, están en esta zona, las fincas tabacaleras. Exacto. ¿Sí? Pero es desde ahí. Las raíces es que unos escogieron el mate y otros escogieron el tabaco. ¿Sí? Y después se extiende porque se agota, es como la soja. El tabaco agota la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es que se iban extendiendo. Y finalmente, ellos se quedan en la tierra. ¿Por qué? Porque la hierba del mate no agota la tierra. Entonces, por las características que tiene. Es muy interesante, de veras. Yo cuando llegué a Argentina tenía que, para poder hablar de muchas cosas, tenía que entrar a la historia, tenía que entrar a todos los antecedentes, tenía que entrar desde cuándo comenzó, por qué la mujer piensa diferente, por qué la mujer tiene ciertas tendencias, por qué, ¿me explico? ¿Por qué? Porque yo veía que yo pensaba de forma distinta. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Pues si somos mujeres, ¿no? Pero entonces empiezo yo también a saber y a entender de Evita Perón y lo que sucedió también con Evita Perón. Bueno, pero esa es otra historia. Así es que nos quedamos aquí en la conquista porque si no, no voy a acabar. Bueno, hay una gran disparidad en este momento, cuando ya la corona no puede ni la iglesia, entre un espíritu, ¿sí? Entre el espíritu de las leyes y la realidad de las colonias. O sea, hay una disparidad ahí entre lo que decían las leyes que se rigieron por sus propias leyes, como dice Romanos, ¿sí? Y la colonia. O sea, era dos formas de pensar, pero finalmente ganaron los que más eran. Dice, más de 6,000 leyes de los indios fueron totalmente ignoradas. Totalmente ignoradas. ¿Sí? Y eso fue terrible. Terrible porque ellos tenían leyes muy sanas, muchas de ellas paganas, porque eran paganas, pero muchas de ellas eran leyes muy justas, muy equitativas. Sin embargo, llegan los conquistadores y las ignoraron totalmente para implementar las suyas, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede con los indígenas? Cuando les implantan los colonizadores, ellos dicen, acato, pero no cumplo. ¿Ok? Te digo que sí, pero no lo voy a hacer. Eso es lo que se gesta dentro de los indígenas, porque fue obligatorio. O se acata, pero no se cumple. ¿Sí? O sea, o te digo que sí o que digo, pero yo no voy a cumplir finalmente lo que tú me estás diciendo. ¿Sí? Gestación de una cultura criolla. Aquí comienza algo totalmente diferente a lo que estaba, a lo que había entre los indígenas. Reglas informales y códigos de conducta criollos, ¿sí? La viveza criolla que había. La conducta práctica de los españoles distaba, o sea, era muy diferente, era muy distante, ¿sí? A muchos de su ideal, tanto cívico como religioso y familiar. O sea, no era lo que pensaban aún los españoles que iba a ser, ¿sí? Porque la corona y Colón, ellos traían una mentalidad, pero eso se disparó, eso se hizo otra cosa totalmente diferente, distinta y muy, muy triste. Resulta una realidad social engañosa y malsana, en la que se pretende y ostenta en comparación por una realidad sórdida e irregular. O sea,
empieza a ver resultados tremendos, engañosos, pero muy convencionales para cada uno empieza a hacer las cosas de acuerdo como él considera, y esto trae una realidad muy irregular y triste, ¿sí? Las reglas del juego engañosas para la familia, en la iglesia y en el gobierno civil. O sea, las reglas ya después eran totalmente distantes de una verdad. Totalmente distantes, ¿sí? En la familia, la incontinencia incíntrica del varón, o sea, el que él le dio rienda suelta a sus instintos, el decoro como sustituto de la moral, el decoro lo van a ver de qué manera lo hicieron, o sea, aparentemente conservando un decoro moral que no existía en realidad, que no existía, muy hipócrita, muy falso, pero a causa del salvajismo que hicieron sexual con las indígenas, se debió a eso. Se exasperaba un doble estándar de conducta para los dos sexos, o sea, se dividieron y entonces se pusieron dos conductas de entre los hombres y las mujeres totalmente distantes. La iglesia, una religión ritual, ¿sí? Autocrática totalmente, una fe militante y conquistadora, aliada inseparable del poder civil. O sea, ahí ellos siempre se unieron. Así era como se vivía. O sea, la iglesia era también conquistadora y muy de acuerdo a la corona. Sí, muy de acuerdo, trabajaban muy en común. Eso todavía en muchos países se hizo por muchos años, ¿sí? Bolivia, Perú, bueno, aquí en Argentina, ¿no? Todavía a los sacerdotes se les paga. O sea, todavía eso sigue rigiendo. Uno de los que zafaron de eso fue México, porque México son dos cosas separadas. O sea, el gobierno no les paga a los sacerdotes. El gobierno es totalmente laico, ¿sí? Así también como la educación. Una religión que cultivaba la sementalidad, o sea, cultivaba el que los hombres podían tener toda la libertad de ser, pues como dice, ¿sí? Sementales, ¿sí? Provenía del temor a Dios y ofrecía la relación con una madre en sustitución de un padre con el pacto, ¿sí? Verdadero y misericordioso. Que agarran, ponen a la madre, ¿sí? A la Virgen, y es en sustituto, fíjese, desde aquí comienza, en sustituto del Padre Celestial. Y entonces el Padre Celestial comienza a ir a un segundo plano. Y entonces levantan a la madre de Jesús, supuestamente. ¿Sí? La conducta cívica, o sea, cómo era toda la cuestión cívica social, el desacato disfrazado de obediencia formal a la ley, acato pero no cumplo. O sea, no cumplían nada de lo que se ordenaba o se decía. Se decía una cosa, pero se hacía otra. La injusticia estructural, ¿sí? El maltrato impune del más débil, ¿sí?
la mujer, los niños y el indígena. El esclavo afroamericano, que aquí ya hubo en algunos, como en Brasil, como en algunos lugares, ya había una mezcla y una creencia de racismo, ¿sí? De racistas en el gobierno civil. ¿Por qué? Porque eran la gente de alta sociedad, que hasta hoy siguen siendo unos cuantos, ¿sí? Esto no es de ahora, esto no, lo que vemos no es de ahora, es desde la conquista, desde siempre, desde el siglo XVI. Los españoles tuvieron hasta el 32, ¿sí? En 32 clasificaciones étnicas diferentes según el tipo y grado de mezcla. De acuerdo con quien se mezclaran, eran las clases, ¿sí? que se tenían. Entre más ignorantes o entre más nómadas, eran mucho más denigrados o opuestos. Las autoridades máximas tenían que ser peninsulares, porque era lo que convenía a los nacidos en España. Esos eran desvinculados de la sociedad criolla totalmente. O sea, una cosa eran los españoles, ¿sí? Que esos eran los peninsulares, los que habían venido de Europa, y la gente que era criolla. Entonces, las autoridades máximas que tenían solamente podían ser españolas, ¿sí? No podían ser indígenas. Esos nunca podían aspirar a más que a servir a los peninsulares. No podían ser criollos, de ninguna manera. Sí. A ti, ¿y de dónde viene esto de que el europeo viene con esa mentalidad de que es superior? Por los avances que ellos ya tenían. Haz de cuenta, es una influencia mucho más desarrollada cuando ellos llegan, ¿sí? A los indígenas, porque no tenían, es que mira, el indígena no tenía esa mentalidad de conquistador, ¿sí? Sino sí de jerarquías, porque siempre tuvieron reyes o tuvieron gente que los gobernaba, pero, y era de una casta porque se les educaba, al menos en México, los aztecas se dedicaban a eso, los mayas se dedicaban a que sus hijos estudiaran la astrología, por ejemplo, los mayas, ¿sí? Los aztecas, ellos eran ingenieros, arquitectos, o sea, era gente pero era para desarrollar un bienestar común. Si bien sí había diferente, porque había escuelas, los aztecas tenían escuelas, ¿sí? Todos aprendían a cultivar la tierra, todos, pero algunos los dedicaban a cosas mayores y sí había los hijos de los reyes mayas, ¿sí? Los olmecas, los hacían, porque en México hay un montón de etnias, ¿sí? Y cada una era para algo diferente. Los olmecas, ellos cultivaban, eran expertos agricultores, pero se combinaban con los aztecas o con los mayas, que los mayas eran así los de la astrología, ellos inventaron el cero, o sea, ellos inventaron muchas cosas, ¿me explicó? O sea, era gente extremadamente sabia, pero no era la finalidad el
tanto el egoísmo o el enseñoreamiento de unos con otros. No había tanto clasismo. Esa era, por eso te digo que la mentalidad era totalmente diferente. Y el criollo nace, digamos, de cuando los españoles, los conquistadores empiezan a mezclarse con los indígenas, ahí nace el criollo, pero ya Sí. con esa mentalidad que era menos que el Sí. europeo. Sí. Te digo porque, o sea, a ver, más allá de pensando, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, donde vienen mis abuelos en los barcos, en ellos ya traían, y que yo se los he sentido hablar por mi mamá, esa forma del despectivo hacia el criollo, pero ya lo traen desde Europa esto. Claro. O sea, pero acuérdate que esto es en el siglo XVI. Toda la información que les llegó a tus abuelos ya les llegó así. claro. ¿Me explico? Porque o sea, el nivel te digo, mis abuelos son alemanes, eran alemanes, pero están muertos ya, y ellos cuando una de mis tías le puso el ojo a un criollo, rápidamente la casaron con un alemán, porque no iban a deshonrar el linaje alemán mezclando la sangre con un criollo. Claro, Y mi claro. mamá se casó con un criollo y un poco más la desterraron, y porque sabía pero te estoy hablando del 1900 y pico, o sea, yo decía, bueno, ¿de dónde viene esa mentalidad todavía, de donde el europeo Aparte, todavía... a eso agrégale toda la mentalidad que les hizo Hitler. Claro, claro. Que él era lo que quería, ser una raza pura. ¿Sí? O sea, a eso agrégale toda la información que ya les había llegado a ellos del criollo. Claro. ¿Sí? Claro. Y que además siempre ha habido esta cosa de los colores. ¿Sí? De que es menor, de que... Sin embargo, no es así en todos lados. Es así aquí, pero no en México. En México era más apreciado un indígena porque era más puro. Wow. Y además más sano. Claro. ¿Sí? Entonces allá era diferente porque decían, oh, no, este es de español, oh, no, esos traen todo mal. Porque les llevaron la viruela, porque les llevaron muchas enfermedades que los indígenas no tenían. Sí. Enfermedades. Nosotros acá en el norte lo vemos mucho a eso, ¿no? E inclusive si vos te manejás en la mentalidad argentina, la gente del norte, que es la que tiene más rasgos, Salta y Jujuy, que es la que tiene más rasgos en sus rasgos, en sus facciones indígenas, justamente son los más, de alguna forma, discriminados aún por el propio argentino. Es más, llegan a decir que Jujuy es Bolivia. Porque en Jujuy vos vas y la particularidad del jujeño tiene mucho, o sea, no los diferencias con los bolivianos. Porque bueno, el boliviano es bien indígena, bien sus rasgos indígenas. Pero nosotros algo que hemos notado acá con Gustavo, la fortaleza que tiene la raza es impresionante. Claro. Impresionante lo fuerte que son. En México, así se distinguía, bueno, cuando yo era chica. ¿Era gordito? Es que es de raza española. Tiene raza española. Pero no el indígena. El indígena es sumamente esbelto, ¿sí? Y muy resistente. De dientes impecables. Se moría la gente sin una caries. Es impresionante. Acá impresionante. Yo lo veo mucho en las mujeres. Y todos, tú veías a las viejitas, todavía ves a las viejitas tremendo. En tierras, ¿sí? Fuertísimas. Sí. No, mira, imagínate que cuando nosotros íbamos a la sierra, íbamos caminando, haz de cuenta, hacia abajo, porque íbamos hacia abajo. Nos dejaban así hasta lo alto del cerro y lo había que bajar.
Había que bajar como 4 horas, 3, 4 horas. Y caminar continuamente, no te podías parar. Y nos decían, ¿a paso de qué quiere ir? ¿De mujer o de hombre? Las mujeres caminaban, o sea, haz de cuenta, pasos cortos, pero seguiditos. Pero conservaban una postura. Conservaban una postura y caminaban, no, que los ibas a aguantar. ¿Sí? Y el paso de hombre era más largo, más consistente, pero más largo. Entonces nos preguntaban, ¿a paso de quién quiere? Y les voy a decir lo que yo les decía. Ay, miren, aunque sea paso de maricón, pero no, yo no puedo ni a paso de mujer ir esos pasitos tan seguidos, cortitos, pero seguidos, y ellas derechitas, cargando un niño atrás. No, yo no podía ni cargar ni la riñonera. Hasta por eso me pesaba. Sí, no, es una fortaleza impresionante. Nada de grasa por ningún lado. Tú les tocas y era músculo. Las mujeres y los hombres. Sí, las caras totalmente restiraditas. No, sin arrugas. O sea, es el pelo, su pelo bien fuerte y abundante, ¿sí? O sea, sí. Entonces, allá en México se veía así, ¿sí? Ah, no, es que tiende a ser gordita. Ah, no, es que es española. Su descendencia es española. Tienen una influencia española. Y era así como que, pues sí. Entonces esas éramos las gorditas. ¿Sí? Pero el indígena no era así. Es otra mentalidad. Y tú los ves cómo se ayudan, cómo le pasa algo a alguien y van todos y le ayudan y la mujer se quedó viuda y todos se encargan de darle cosas, de ayudarle con los hijos, o sea, otra mentalidad. Mucho más de ayuda, ¿sí? Uy, no olvídense, si les digo todas las reglas de los aztecas, era impresionante, no había adulterios, no había borrachos, no había quien les pegara a las mujeres, les daban unas palizas como no tienen ni idea, ¿sí? Y los encerraban en cárceles, se va a la cárcel, pero si era un pegador, le daban con un palo, con una vara. Y le ponían una, pero de aquellas. Y si era borracho, lo dejaban sin comer. ¿Cómo era posible que se tomara, ¿sí? Y se gastara el dinero y no se lo diera a su esposa? No. Y después los patrones les pagaban a las mujeres. No, muchas leyes que tenían, y eran buenas. No podían, adúlteros, no. Que sí, te digo, sí había sacrificios vivos, eso sí. Eran sacrificios que hacían y dedicados, voluntarios, todos eran voluntarios. O sea, cosas que también había, obvio, ¿sí? Entonces, esa era la condición en que estaban y la causa, dice, potente de descontento y antecedentes de la independencia. Estas eran las causas, ¿sí? Estas eran las causas por las que en todos lados se dio la independencia en los mismos tiempos. Las conquistas en los mismos tiempos, dense cuenta, y casi todos tuvieron independencia en los mismos tiempos también, ¿sí? Se normaliza el clasismo y el racismo en una sociedad jerárquica, ¿sí? Los españoles arriba y abajo los criollos. El maltrato impune de los inferiores, ¿sí? Era un maltrato, casi una esclavitud totalmente. El uso del poder legítimo para lucrar ilegítimamente
para que el que lo detenta, ¿sí? Y para sus amigos. O sea, para el que escogen ellos y para los amigos era el lucrar ilegítimamente. Pues todavía se da, ¿no? El compadrazgo y el amiguismo y todas estas cosas que se dan. Y la familia inconsistencia, ¿sí? La inconsistencia intrínseca del varón, el decoro de la moralidad que habíamos dicho, la exacerbaba al doble del estándar de la conducta de los dos sexos, ¿sí? La religión sustituía la emoción por la sujeción, ¿sí? O sea, desde ese entonces. Fe sin pacto personal con Dios únicamente fuente de poder para la transformación individual y de la sociedad. O sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa que nos sacara de esta condición. Se les enseña a acudir a una imaginaria madre, imaginaria porque hay muchas madres dentro de la religión, si se dan cuenta, hay muchas madres, ¿sí? Misericordiosa que intercede ante Dios, ¿sí? Esto diluye la redención suficiente de Jesús y reemplaza la relación directa con el Padre verdadero. Entonces ellos ¿qué es lo que hacen? A una intercesora, que es María. Marías de las que usted quiera. No era María la Madre de Jesús, era la santa de cada lugar, ¿sí? Que toman. El creyente depende de una Santa Madre Iglesia, desde ahí, que absuelve, ¿sí? Absuelve sus pecados y les fija penitencias. Y aquí, pues ya saben que desde Constantino viene el negocio, ¿no? 400 años después de Cristo, ahí empezó el negocio. Pero aquí no, pues aquí olvídense. Les digo que fíjense, Dios todavía practicaba, o sea, dentro de la religión católica, y a nosotros nos hacían comprar indulgencias plenarias, ¿sí? Ya fuera temporales o de por vida, ¿sí? Mi mamá, como tenía muchas mujeres, ella pagaba por la indulgencia de cada hija y eso tenía un costo. ¿Para cuándo se muriera? ¿Sí? Entonces había indulgencias plenarias o eternas. Hágame usted favor. ¿Sí? O sea, la absolución de todos los pecados para cuando se muriera. ¿Sí? Y había un certificado que la iglesia daba de cada una que se compraba. Y mire que costaban bastante. ¿Sí? Yo le decía a mi mamá, no, mamá, a mí no me compre. Al cabo, mire, yo tengo como 10 pecados nada más. No, a mí no me compre. ¿Sí? Yo no paso de ahí entre 9 y 11, mire, hasta ahí llego. ¿Sí? Y mi mamá me decía, no, pero es que tú no sabes que más, que después, que no me compre, ma, no me compre. Pero fue un lucro. Eso fue terrible, terrible. ¿Sí? Su autoridad es absoluta e infalible, negando la supremacía a la palabra de Dios. O sea, la religión era lo más aunque la palabra. Ese era uno de mis grandes pleitos con la religión católica, porque yo siempre estuve en escuela de monjas y algo que yo les discutía era por qué no leíamos la Biblia. Entonces, usted no sabe lo que me costó. Me costaban calificaciones, me costaba que me bajaran en moral, me costaba que me reprobaran en matemáticas, a causa de que era yo alborotadora. Pero yo siempre quería leer. Yo decía, bueno, pues si es la palabra de Dios y es lo que Dios dice, pues vamos a leerla, ¿no? Me acuerdo que en un ejercicios espirituales que hicimos en una ocasión, en una Semana Santa, me pude leer una porción del Evangelio de Juan, ¿sí?
pero la Iglesia Católica tiene los misales, que es lo mismo que dicen cada domingo, ¿sí? Entonces tienen todo un misal por un año y luego al siguiente año le vuelven a decir lo mismo. Pero como la gente, la verdad que ni idea de la palabra, entonces nada más son pequeñas porciones de acuerdo a lo que es. Para una boda siempre leen lo de las bodas de Caná, lo del la del vino. Siempre, yo nunca lo entendí, yo decía, ¿qué tiene que ver el vino con el matrimonio? Pero no, todas esas cuestionamientos. Cuando dice la palabra que Dios ya nos tenía predestinados, mire, no hay duda. Yo tenía 6 hermanas, éramos 6 mujeres, y la única cuestionadora era yo. La única. Las demás eran muy acatadas a la religión. Pero yo siempre cuestionando. Y siempre, después de la misa, yo me quedaba a hablar con Jesús. Siempre. Desde que yo tuve conciencia y mi papá me dijo, usted váyase con el principal, no se vaya con los ayudantes. Váyase con el principal, y el principal es Jesús. Y me posicionó, mire, gracias a Dios. ¿Sí? Desde ahí, y entonces yo iba a la misa, pero al final me quedaba a hablar con Jesús. Y Dios fue tan fiel que me escuchaba. De veras que cuando dice que Él ve las intenciones de tu corazón, es así. No importa que lo hacía en una iglesia. No importaba. Yo de veras le buscaba. Yo me acuerdo que ya grande yo le decía, ¿por qué no te escucho? Porque si tú me oyes, ¿por qué yo no te puedo escuchar? Eso fue lo que me llevó a Cristo. A clamar y a pedirle que yo quería oírlo. Y él me dijo dónde fuera. A mí nadie me compartió de la palabra, sino que él me dijo dónde fuera. Sí, y me respondió. Por eso, para mí es algo hermoso. El maltrato, de veras, impune la adicción al privilegio. Desde ahí empezó la corrupción general, el uso indebido del poder para el que lo intenta, y la evasión de la ley para los que no tienen poder. ¿Sí? O sea, eso, el que no tenía un lugar, se consideraba que pues no lo ejercía. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí terminamos. Iberoamérica es ingobernable, así lo decía, ¿sí? Iberoamérica es ingobernable, así lo decía Simón Bolívar, y así lo declaraba, y así era, ¿sí? Así era, ingobernable. Pero ¿a causa de qué? De que nunca se sujetaron a nada. La religión quitó a Dios, y entonces eran los hombres los que la gobernaban, ¿sí? Y hasta el día de hoy lo vemos y lo vivimos. ¿Sí? Y bueno, después veremos los fenómenos más importantes para la formación de nuestra cultura de mestizaje. ¿Sí? De mestizaje, porque entonces empezamos ya aquí a ver qué pasó, qué sucedió, cómo fue que se dio todo, que fue muy triste, muy triste. Pero bueno. Aquí nos quedamos y ¿tienen alguna duda? ¿No? No, está bien interesante esto, ¿no? Sí, bien interesante. Fíjate que si yo lo veo para poder entender que la cultura no es de hace poco, sino que esto viene con toda una trascendencia. Y mira lo que hizo el diablo para volvernos otra vez a tener cautivos. No, cuando veamos lo de la orfandad, no, ustedes, miren, yo digo, quien detecta la sintomatología de un huérfano, es tan fácil poder
mostrarle a un padre y hacerle entender que tiene un Padre Celestial, que eso lo quita de ese lugar, ¿sí? De ese cautiverio. Ay, no, ustedes no saben yo cómo ahora, de veras, en el buen sentido, he llorado por entender cómo sufren los machos. Todo lo que sufren a causa de ese machismo, ¿sí? Pati, ¿y esa veneración que tienen hacia la madre es por justamente la religión? No, es a causa del machismo, de lo que la madre hace. Del sacrificio maternal. Hay una veneración del sacrificio maternal. Ay, yo tengo uno acá que no sabe lo que es, Pati. Ya. Intocable. Por favor. Tiene 56 años y su mamá todavía gobierna su vida, con 56 años.